Bien, como les decía, entonces, estos microorganismos, como tienen una gran afinidad por el sistema nervioso, es lo que lo van a invadir y van a desencadenar todo este trastorno en esa región. Estos microorganismos van a colonizar, van a invadir la mucosa nasofaringea, sobreviven intravascularmente y ahí penetran en el sistema nervioso central. Lo va a penetrar si la barrera hematocefálica está lesionada. Caso contrario, la barrera hematocefálica va a ser una barrera, un método de defensa en lo cual no va a permitir el ingreso de estos microorganismos. Pero si esta barrera se encuentra lesionada, que puede ser a veces ante una respuesta inflamatoria, ante un edema cerebral, ante una intervención quirúrgica, facilita el ingreso de estos microorganismos, ya sea un hongo, ya sea un virus o una bacteria, y lo que va a generar al invadirse, va a generar, ¿sí?, una alteración de las estructuras y del metabolismo del sistema nervioso central. Siempre teniendo en cuenta que la barrera hematocefálica es la que se va a ver afectada y que permitió este ingreso de este microorganismo. Una vez una infección, o sea, una vez que ingresa el microorganismo y genera todo una respuesta inflamatoria, es generada porque este líquido cefalorraquídeo se infecta por este microorganismo y hay una infección también de las meninges. Esta situación lleva a que se genere una respuesta inflamatoria en la pía madre, en la aranoides y en el líquido cefalorraquídeo. Como las meninges y el espacio subaracnoide se continúan alrededor del cerebro, en la médula espinal y en los nervios ópticos, la infección y la respuesta inflamatoria son siempre cerebroespinal, ¿sí? Se va a ver afectado no solamente la pía madre, la aracnoide, sino también esto va a impactar en la médula espinal y en los nervios ópticos. Por lo tanto, la infección y la respuesta inflamatoria no solamente va a afectar a nivel cerebral, sino también afecta a nivel espinal. Por lo tanto, pues se dice que es una respuesta inflamatoria cerebroespinal. Va a afectar tanto a uno como a otro. Esta inflamación va a generar también, o este cuadro inflamatorio, va a generar una inflamación de los vasos sanguíneos en la zona afectada y por lo tanto se va a producir un derrame de líquido y eso lo que va a generar aumentar la permeabilidad celular. O sea, al inflamarse los vasos sanguíneos, comienza a derramarse líquido a través de la membrana, aumenta la permeabilidad celular, por lo tanto va a aumentar el exudado purulento que se genera como respuesta a este microorganismo, un exudado purulento que va a infiltrar las vainas craneales y va a bloquear el pleso carotidio y a su vez también va a bloquear las vellosidades subaracnoides. Toda esta situación, todo este cuadro de exudado que empieza a aumentar y a infiltrarse, va a generar un aumento de la presión intracraneana. Este aumento de la presión intracraneana va a generar una disminución de la perfusión cerebral y ahí comienza a perder la autorregulación del cerebro. Este tipo de meningitis que puede generarse es una meningitis bacteriana, en la cual más de los agentes etiológicos más específicos de generar este tipo de meningitis es la Neisseria meningitis, el meningococo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Escherichia coli. ¿Sí? Estos son agentes etiológicos que pueden generar una meningitis bacteriana. Y los factores de riesgo de una meningitis bacteriana son traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo, a veces una otitis media que se genera ante una infección importante,
puede generar una meningitis bacteriana, ¿sí? Y migra esta infección y atraviesa, ¿sí?, la barrera hematoencefálica. O también un factor de riesgo que puede generar una meningitis bacteriana es la septicemia sistémica, una infección sistémica hace que pueda generar, ¿sí?, desarrollar una meningitis bacteriana, y también es otro factor de riesgo. Una vez entonces que en la meningitis bacteriana la bacteria ingresa o penetra el sistema nervioso central, se inicia una respuesta inflamatoria en las meninges, en el líquido cefalorraquídeo y en los ventrículos, ¿sí? Por lo tanto, estos vasos sanguíneos se van a dilatar, y al dilatarse va a haber entonces un aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, este aumento de la permeabilidad va a generar de que los leucocitos fagocitarios van a tratar de migrar a ese espacio para tratar de eliminar, de atacar al cuerpo extraño. Entonces migran al espacio subaracnoideo, forman un exudado purulento luchando para destruir este microorganismo. Este exudado tiene un aspecto espeso y va a enturbiar de alguna manera al líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto, al enturbiarse, al alterarse la característica del líquido cefalorraquídeo, va a dificultar su flujo. Esta formación rápida de exudado va a aumentar la inflamación, va a aumentar el edema de las células meningias, y por lo tanto estos vasos sanguíneos se van a dilatar, van a formar el exudado, van a alterar el flujo de líquido cefalorraquídeo y también van a generar un edema celular, y todo este cuadro metabólico, toda esta alteración va a aumentar aún más la presión intracraneana. Entonces, al generar toda esta situación de presión intracraneana, van a aparecer manifestaciones. Las manifestaciones que genera una meningitis bacteriana, normalmente los pacientes tienen fiebre, tienen escalofrío, presentan escalofrío, cefalea, dolor de espalda, tienen también dolor de abdomen, náuseas, vómitos. En los adultos mayores a veces no presentan fiebre, pero en su lugar de la fiebre presentan confusión. A todo este cuadro de inflamación va a irritar las meninges, por lo tanto va a haber una irritación meningia, en la cual esa irritación meningia va a causar rigidez en la nuca. Van a aparecer también una flexión del cuello que causa flexión de cadera y rodilla, o sea, una vez que el paciente se le flexiona el cuello, automáticamente se le flexiona la cadera y la rodilla. Este signo que significa una irritación meningia se la llama signo de Brudzinski positivo, ¿sí? Cuando se le flexiona el cuello, esta flexión del cuello causa flexión automática de la cadera y de la rodilla. Otra manifestación que puede presentar el paciente ante el desarrollo de una hepatitis bacteriana es la incapacidad para extender las rodillas cuando se flexiona la cadera en 90 grados. Se flexiona la cadera en 90 grados y se pide que se extienda la rodilla, no lo puedo hacer. Este se lo llama signo de Kernin positivo. También puede manifestar el paciente fotofobia, ¿sí?, que es un rechazo a la luz, y diplopía, ¿sí?, que empieza a tener una visión doble. En caso de una meningitis meningocócica, que es un tipo de meningitis bacteriana, se puede observar también exantema petequial, ¿sí? Diferentes puntitos rojos van a aparecer que se extienden muy rápidamente por la piel y desde las membranas de la mucosa. Acá vemos un cuadro también donde resume de alguna manera cuáles son las manifestaciones más típicas, clásicas de una meningitis bacteriana, ¿sí? El paciente va a estar inquieto, se va a estar agitado, va a presentar irritabilidad, ¿sí? Esto todo porque ya comienza todo un proceso de alteración a nivel sistema nervioso central. Puede presentar cefalea intensa, pueden tener signos de irritación meningia como son
la rigidez nucal, el signo de Brunskill positivo, el signo de Kearney positivo, escalofrío, fiebre alta, puede tener una confusión, alteración del nivel de conciencia, fotofobia, diplopía, puede presentar convulsiones, puede presentar también signos de aumento de la presión intracraniana, como es la bradicardia, la irregularidad respiratoria, una disminución del nivel de conciencia, cefalea y vómito. Y también habíamos dicho que si es del tipo de una meningitis meningocócica, puede presentar también, puede aparecer exantemas petequiales. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener un desarrollo de una meningitis bacteriana? Bueno, artritis, a veces puede generar en estos pacientes que quedan con complicaciones como con artritis, lesión en los pares craneales y, como algo mucho más complejo, más complicado, la hidrocefalia. Consecuencia, como frecuentemente se ven afectado el par craneal 8, el nervio auditivo, y que esto va a causar una sordera nerviosa. Estas son algunas de las complicaciones que puede generar, ¿sí?, o no en un paciente que está cursando o ha tenido una meningitis bacteriana. En la meningitis viral, que también la pueden conocer o llamarla como meningitis aséptica, es menos grave que la bacteriana. Y puede estar causado por numerosos virus, como puede ser el herpes zóster, el herpes simple, el citomegalovirus, y las manifestaciones son muy similares a las observadas en las bacterianas, aunque son más leves, son mucho más leves. Puede presentar una enfermedad similar a un estado gripal ante el inicio de la meningitis, y estos pacientes pueden manifestar cefalea intensa, que se va a acompañar de molestias, náuseas, vómitos y letargo, todo generado por este proceso inflamatorio. También puede tener, como la bacteriana, fotofobia. Normalmente el paciente está orientado, pero también puede estar somnoliento ante todo este cambio a nivel metabólico del sistema nervioso central. La temperatura es ligeramente elevada, puede llegar a tener una temperatura de 38 grados, después pero es muy rápido y después se va. Se puede observar rigidez en la nuca. También estos pacientes van a tener signos de Brunskill y de Kearney positivo, porque esto es lo que va de alguna manera a demostrar que hay, ¿sí?, una irritación de las meninges. ¿Cómo se lo trata a este paciente con meningitis viral? Bueno, o cómo se los trata a los pacientes que tengan meningitis de un tipo o de otro. En la bacteriana es una meningitis donde se debe tratar al paciente de manera lo más rápido posible, por lo tanto es necesario tener un diagnóstico lo más rápido, porque depende de la agresividad que tenga el virus, puede complicar el estado del paciente y hasta ser mortal. Por lo tanto, un diagnóstico rápido y un tratamiento intensivo es imprescindible, necesario para, de alguna manera, detectar o frenar la evolución de una meningitis bacteriana. Generalmente, estos pacientes van a recibir antibióticos y corticoides. La idea o el objetivo de administrar antibióticos y corticoides es, con los antibióticos, erradicar los microorganismos y mantener las funciones vitales. Y con los corticoides, disminuir, ¿sí?, todo el proceso inflamatorio. Como dijimos, en estos pacientes con con meningitis bacteriana, se debe colocar al paciente en aislamiento estricto respiratorio. Esto va a depender de cada institución. Hay instituciones que directamente al paciente lo aíslan, lo hacen en un aislamiento respiratorio, y otros estrictos. Lo importante de esto es que el paciente tiene que estar aislado, no debe compartir la habitación. Y sobre todo, si a estos pacientes se le van a hacer un procedimiento invasivo como es la punción lumbar para evaluar el estado del líquido cefalorraquídeo, es necesario también que tanto el equipo de salud debe utilizar las precauciones universales
para evitar contagiarse. Y se aplica sobre todo cuando se le va a hacer este tipo de procedimiento. La meningitis viral, a diferencia de la bacteriana, esta se trata de controlar los síntomas. Por lo tanto, si un paciente está con una fiebre ligera, se le administra antipiréticos, y si está con algún tipo de dolor, analgésico, en lo cual va a aliviar la sintomatología al paciente. El tratamiento con antibiótico no está recomendado, no está indicado para los pacientes con meningitis viral, ni tampoco es necesario un aislamiento. ¿Cómo se va a diagnosticar una meningitis? Bueno, se va a basar principalmente en la clínica, en la manifestación de que el paciente va a experimentar durante la entrevista, y prueba diagnóstica. Una de las pruebas diagnósticas que se le va a pedir es el cultivo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo nos va a permitir comprobar si existe o no una infección bacteriana y determinar aún más qué tipo de microorganismo infeccioso específico generó este proceso infeccioso. Un líquido cefalorraquídeo normal es un líquido raquídeo transparente, en el cual vemos acá en la imagen un líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, de un color más, no sé si es lechoso, pero ya no es cristalino, no es transparente, en lo cual eso está demostrando que ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, está alterado. Por lo tanto, para obtener una evaluación de líquido cefalorraquídeo también va a estar indicado la punción lumbar, en la cual a través de la punción lumbar vamos a obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, como se ve en la imagen ahí, y también análisis de ese líquido cefalorraquídeo. Para obtener un diagnóstico, ¿sí?, definitivo si está cursando el paciente una meningitis bacteriana. ¿Qué va a incluir en los datos que va a generar esta punción lumbar y el análisis del líquido cefalorraquídeo? Como le decía, vamos a obtener un líquido cefalorraquídeo totalmente alterado, en la cual va a estar más turbio, se va a ver esa turbidez, se debe a que hay un aumento de los leucocitos, y también va a tener contenido de proteínas, y va a tener también una disminución de glucosa. Por lo tanto, todos estos datos nos va a dar el análisis del líquido cefalorraquídeo que se obtiene a través de la punción lumbar. ¿Qué tipo de medicamento va a recibir una meningitis bacteriana? Bueno, se va a administrar, dijimos, por vía intravenosa inmediatamente antibiótico. El antibiótico tiene que ser un antibiótico de amplio espectro que le permita, este antibiótico, atravesar la barrera hematocefálica. La antibioterapia se va a continuar de 7 a 21 días, todo va a depender de la evolución del paciente, y a veces se utilizan monoterapia, ¿sí?, o combinación, o un antibiótico solo, o a veces una combinación de ambos antibióticos. Los antibióticos que más se requieren o de elección para el tratamiento de una meningitis bacteriana son las cefalosporinas. Y dentro del listado de la cefalosporina, la que más se elige para este tratamiento era el rifampicina y la vancomicina. Como en un proceso de desarrollo de la enfermedad, a medida que el sistema inmunológico ataca a la sustancia extraña, a este microorganismo extraño, estas bacterias, y conjuntamente también con los antibióticos, se van muriendo. Por lo tanto, estas bacterias, al morirse, van a generar toxinas, que estas toxinas van a aumentar la producción de citocinas inflamatorias, y entonces estos pacientes, como tienen una gran lisis de bacteria, y va a generar un aumento de citocinas, que esto genera un cuadro inflamatorio importante que puede ser potencialmente mortal, estos pacientes se le van a administrar conjuntamente con los antibióticos corticoides. Estos corticoides, como puede ser la dexametasona,
lo que va a tratar de suprimir esta inflamación generada, ¿sí?, por las toxinas que generan, ¿sí?, al morirse las bacterias. Y que estas toxinas, al estar circulando por la sangre, van a aumentar la producción de citocinas inflamatorias. Entonces, la citocina inflamatoria genera todo un cuadro inflamatorio que, si es muy, muy intenso, ¿sí?, pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, las infecciones del sistema nervioso central, como es la meningitis, son graves y a veces los efectos y las complicaciones son potencialmente mortales. Por lo tanto, valorar la intervención que tiene que tener enfermería en la valoración y en la intervención de enfermería es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la valoración de la intervención va a identificar cambio en el estado del paciente, en los estados neurológicos, y trabajarlo precozmente para evitar complicaciones, ¿sí?, sobre todo cuando hay un aumento de la presión intracraneal. Enfermería, lo importante es cuando se tiene este tipo de paciente, es realizar una anamnesis, donde debe tener en cuenta los factores de riesgo que hayan generado esta enfermedad, ¿sí?, este contagio, que a veces pueden ser infecciones concurrentes, otras enfermedades, o que ha viajado en algún lugar endémico y en la cual el paciente o este individuo adquirió este virus. Pues también tiene que tener en cuenta, es muy importante, cuándo se iniciaron las manifestaciones, cuál es su gravedad, si presenta náuseas, si presenta cefalea, si presenta convulsiones, ¿sí?, o se presentó. Es parte de la valoración que va a tener enfermería. Y durante la exploración física pueden administrar, ¿sí?, o incorporar la escala de Glasgow, en la cual va a medir cómo se encuentra el estado neurológico del paciente, el nivel de conciencia del paciente, los signos vitales van a ser también parte de cuando demuestren cómo se encuentran, si se encuentran alterados, las funciones motoras, las pruebas pupilares, la amplitud del movimiento del cuello, si hay rigidez o no, si hay presencia de exantema, si hay presencia de petequia, la fuerza muscular, ¿sí? Son toda una exploración física en la cual a mí me va a dar una valoración neurológica del paciente y como así también me va a dar indicaciones que por medio del desarrollo de la enfermedad, de la meningitis, me va a generar cambios. Y estos cambios, si yo los detecto, de alguna manera me van a estar confirmando que este paciente está cursando la meningitis, o también tener una situación basal del paciente, y si empeora la situación, tratar de evitar, ¿sí?, las complicaciones que puede generar esta enfermedad en los pacientes. Bien, entonces estas son las dos patologías que nos faltaba ver, que era hepatitis y meningitis. ¿Alguna duda? Profe, Sí. sí, yo una pregunta. En la meningitis, la viral, que según leí hay una ausencia del exudado. ¿Por qué se da eso? O sea, ¿por qué en una sí y en la otra no? Porque lo que genera es que la bacteriana tiene un poder de virulencia, sobre todo las que van a migrar o van a generar este cuadro de meningitis, son mucho más agresivas, son mucho más, no me sale la palabra, pero virulentas, ¿sí? Que, o sea, van a generar un impacto mucho más importante, mucho más agresivo, que puede ser una viral, ¿sí? Por eso las bacterias son mucho más agresivas en este caso, por eso generan estas diferencias. Y que se trata siempre que sea, en la bibliografía dice, más urgente un cuadro de meningitis bacteriana, ¿sí?, que una de cuadro viral, una que tenga con un origen viral. Bien, si no hay alguna duda, vamos a ver un poco, ahora sí trabajamos entre todos el caso clínico, como para
cerrar la clase. Ahora yo les paso, a ver. Bien, acá tenemos un paciente de 35 años que ingresa al servicio de emergencia con cefalea de 3 horas de evolución, tiene escalofríos, refiere tener una escala de dolor de 5-10, ¿sí?, de la cefalea, manifiesta también dolor de espalda, se lo denota agitado, inquieto, tiene una leve hipersensibilidad a la luz, tiene una TA de 130-80, tiene una frecuencia cardíaca de 90, tiene una temperatura de 39,8, una saturación parcial de oxígeno de 95 y signo de Brunzinski-Kerning negativo. Y también se ve que tiene una leve rigidez nucal. Bien, escucho a ver cuáles son las posibles manifestaciones para después poder clasificarla en la AB alterada. Bueno, el escalofrío. Bien, escalofrío, bien. Cefalea también. Cefalea. Fotofobia. Fotofobia también. Aumento de temperatura también. Aumento de temperatura, perfecto. La rigidez nucal. Rigidez nucal, perfecto. ¿Sí? Son algunas... Bueno, el dolor también. Pero ¿sí? de 5 a 10. Sí, pues tiene un dolor, está bien, puede ser que está comenzando un cuadro de inflamatorio, en la cual todavía no es tan intenso el dolor, pero tiene que llamar la atención. Fiebre, me dicen fiebre, está bien, perfecto. Creo que yo no lo marqué acá. No. Está bien, pero el escalofrío también está, que no lo marqué, pero si bien el dolor es un 5-10, es una cefalea que hace 3 horas, que está ahí, está permanente 5-10, y a eso se le suma escalofrío, una leve rigidez nucal. Bien. Bueno, puede ser que este paciente esté ahí cursando, comenzando con un cuadro, ¿sí? Un cuadro de inflamatorio a nivel sistema nervioso central. Por ahora tenemos signo de Brunzinski-Kerning negativo, pero eso no quiere decir que en el transcurso de su internación o en su guardia comience a tener una alteración de estos signos, que en lo cual me va a demostrar, ¿sí?, que comienza a haber una inflamación meningia, ¿sí? Sí, es un 5-10, es un ahí, leve, pero nos llama la atención que hace 3 horas que está con eso, ¿sí? De las dos patologías que estuvimos viendo, hepatitis y meningitis, ¿cuál piensa usted que pueden llegar a estar cursando este paciente y por qué? Meningitis. No, how many más. ¿Qué les parece? ¿Es una meningitis o es una hepatitis? Meningitis, profe. Bien. Claro, Bien. hipersensibilidad a la luz también, creo que es la meningitis. La rigidez también. Claro, tenemos meningitis, acá me dice Hilary, ¿quién más? Silvia también me dice meningitis. Sí, es una meningitis, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene ciertas características o manifestaciones que puede estar, que genera una meningitis, ¿sí? Sobre todo, como dijeron recién, una rigidez nucal, es leve, pero bueno, me tiene que llamar la atención. Hay una hipersensibilidad a la luz, que también es parte de una manifestación de una meningitis. Profe, ¿sí? la temperatura elevada también por el tema de la infección también, ¿no? Tal cual. Esto podríamos estar diciendo que hasta podríamos decir que podría ser una meningitis bacteriana, porque la bacteriana es la que genera, ¿sí?, aún más temperatura, tiene 39,8, casi 40 grados de temperatura. O sea, me da ciertas manifestaciones, signos y síntomas que me enfocan a mí que puede estar cursando una meningitis, en la cual después tendrá que hacerse más estudio diagnóstico, pero la clínica me está dando que es una meningitis. Ahora, el médico va a tener que pedir ciertos estudios para de alguna manera poder certificar o confirmar que es una meningitis, ¿sí?,
y de qué tipo de meningitis está cursando el paciente. ¿Ustedes qué harían como enfermero hasta esta situación que se encuentran con un paciente que ingresa de esta edad, que está con cefalea, que ustedes con toda esta situación, este escenario, dicen, y es posible que esté cursando una meningitis, ¿sí? Ya sea bacteriana o viral, pero está cursando una meningitis. ¿Qué haría usted como primer medida? Aislarlo. Eso mismo, lo aislamos, ¿sí? Inmediatamente, ante empezar a la situación, lo aislamos al paciente, lo ponemos en un box totalmente distanciados del resto de las personas, aislarlo, y bueno, y yo voy a empezar a utilizar, aunque sea de manera preventiva, ante no saber, ¿sí? Todo el equipo de protección, de alguna manera, porque tengo que trabajar con el paciente, ¿sí? Y evitar que pueda de alguna manera tener, ¿sí? algún riesgo de contagio con el paciente. Bien, vamos entonces ahora con las manifestaciones que ustedes pudieron detectar, la vamos a clasificar ahora, cuál AB se encuentran alteradas. Dijimos que cefalea intensa de 5/10 y tenía dolor de espalda también. ¿Dónde ustedes enfocarían estas manifestaciones? De acuerdo al modelo Roper. Comunicación. Bien, ahí me dijeron Comunicación. comunicación, y acá también comunicación, todos me dijeron a través del chat. Bien, entonces, ahí tendríamos comunicación como, también Leticia, como alteración del AB. Bien, después tenemos agitado, dice que está agitado ahí. ¿Dónde lo podríamos nosotros, qué AB podría estar alterada? Respiración. Ahí dice Respiración. respiración, acá Daniela me dice respiración, tal cual, lo podemos poner dentro de respiración Claro. como una de las manifestaciones, después vamos a jerarquizarla, cuál tratamos primero. Girari también dice respiración, circulación, ¿sí? Que en sí vamos a utilizar el que dice Roper, ¿sí? Alteración de la respiración. Bien. Hipertermia. Control de Control de la la temperatura temperatura. corporal. Muy bien. corporal. Control de temperatura corporal, que es como tiene en el AB el modelo Roper. Acá también vamos a ver qué dice. Temperatura dice Leticia. Bien, acuérdense que cuando uno formula, ¿sí? No pongan AB temperatura, porque el AB, según el modelo, se llama control temperatura corporal, ¿sí? Pero sí, está bien. Y creo que tenemos alguna más. Inquietud, rigidez nucal. Esa, ¿cómo la pondríamos? A ver, por ahí es media dudosa, pero podemos relacionarla. Movimiento. A ver. Movimiento, tal cual. A mí me gusta movimiento, ¿sí? La inquietud va a alterar su movilidad, la rigidez nucal también no lo va a perder el equilibrio, o sea que movilización, me parece a mí, a ver si algún otro puede, movilidad, sí, tal cual. Entonces como que coincidimos, me pareció que podría estar dentro de esa AB alterada, alteración de la movilización. Bien, ahora ya tenemos clasificadas todas las manifestaciones y vemos que esas manifestaciones, qué alteraciones generaron a nivel de actividad vital. Sí, entorno seguro, pero el entorno seguro es como que es muy amplio. No estaría mal, pero me parece a mí que se relaciona mucho con la movilidad. El estar inquieto, el paciente no va a poder, va a tener dificultad para movilizarse, esa rigidez nucal también le va a permitir, ¿sí?, que el paciente tenga una movilidad bastante reducida. Por eso me parece que se relaciona mucho más con la movilización que con el entorno seguro, ¿sí? Que tampoco está mal el entorno seguro. Bien, ahora ya vimos clasificamos todas las alteraciones de acuerdo a la AB alterada o de acuerdo a la AB de modelo Roper. ¿Cuál cree usted de que todas estas deben tratar primero? Respiración. Para mí.
Bien, Temperatura puede ser. bien, a ver, yo no los veo acá. Bien. Respiración, dijeron por un lado, temperatura por el otro. La respiración, ¿por qué? ¿Por qué te parece que si no lo atiendo ya, el paciente se pone en peligro, su vida? Cuando uno tiene que generar cómo jerarquizar, tiene que ver eso. Uno dice, tengo que tratar esto primero porque si no, el paciente corre un riesgo importante. Acá dice, algunos me dicen dolor, algunos me dicen dolor, ¿sí? Así que tenemos tres. Tenemos tres alteraciones en la cual puede ser posible o no, pero bueno, me dijeron, por un lado, respiración por la agitación, por el otro lado me dijeron la temperatura, o sea, tratar primero. A ver, voy mirando más acá, déjenme ver que estoy mirando el chat. Sí, ¿qué otro más me dijeron? Ahí me dicen temperatura otra vez. El dolor también me dijeron 5-10, tiene un 5-10 de dolor. La temperatura modifica muchas cosas. Y tiene 39,8, tiene 40, por lo tanto Sí. no tiene una temperatura que digamos podemos esperar, ¿sí? Y ahí también me decían en el chat, de alguna manera también me puede estar mostrando que hay un proceso infeccioso, y si a eso se le sumo que hay una leve rigidez de nuca y todo, podría ser que la temperatura esté relacionado con un proceso infeccioso, ¿sí? Por algún tipo de microorganismo que ha invadido al sistema nervioso central. Por lo Y los tanto, escalofríos es una los consecuencia escalofríos, muchas veces de la temperatura. Las convulsiones también puede ser o no, que de le puede dar convulsiones por la temperatura alta o no. la bien, agitación. vamos a ver, hay dos cosas diferentes. La temperatura elevada solamente va a generar convulsiones en los niños. En los adultos no va a generar convulsiones una temperatura elevada. Puede tener 42 grados el paciente, un paciente adulto, y no le va a generar convulsiones, ¿sí? En cambio, en la niñez, sí, ¿sí? Porque es mucho más lábil en la niñez, todavía se está terminando de madurar todo el sistema nervioso central, por lo tanto, están más predispuestos a generar convulsiones por hipertermia. En un adulto, no. Los escalofríos a veces no se relacionan Sí. simplemente por la hipertermia. Los escalofríos me está demostrando a mí la lucha que hay, la guerra que hay entre antígeno y anticuerpo, ¿sí? Entonces, ese antígeno-anticuerpo produce, ¿sí? Se llama bactiremia, estos escalofríos que el paciente experimenta porque hay una lucha entre el sistema inmunológico y el invasor que hay dentro del organismo, ¿sí? Eso es lo que se llama, son los escalofríos. Y las convulsiones que puede generar en esta situación del paciente es por todo el proceso inflamatorio que se genera, ¿sí? O todo el proceso de las meninges que se encuentran alteradas, todo el proceso inflamatorio meninge, hace que se